Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la lección de escuela sabática en estos posteros días, el mensaje de Hebreos. Lección número 13. Permanezca el amor fraternal. El texto para memorizar se encuentra en Hebreos 13:1. Permanezca el amor fraternal. En el libro de Hebreos, el apóstol Pablo concluye su carta con varias amonestaciones o consejos prácticos relacionados con la vida cristiana. Nos aconseja permanecer en el amor fraternal. Nos aconseja no olvidar la hospitalidad, acordarnos de los presos y de los maltratados. Nos aconseja cuidar nuestro matrimonio, dejar la avaricia, y se nos aconseja obedecer a los líderes, pastores y sujetarnos a ellos, y también orar por los otros. En toda la carta, Pablo llama repetidamente a su audiencia a exhortarnos los unos por los otros, estimularnos al amor y a las buenas obras, a que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y a tener mucho cuidado con la amargura, para que no vaya a ser estorbo y por ella muchos sean contaminados. La carta a los hebreos en términos generales es una palabra de exhortación. En esta semana vamos a analizar que el apóstol Pablo concibe la salvación como una relación personal con Jesús, pero no solo a un nivel individual, sino más bien como una familia o un hogar donde todos nos apoyamos para ser salvos. Y responderemos la pregunta: ¿cómo debemos comportarnos los creyentes que tenemos nuestra vista fija en Jesús y en la esperanza de la salvación? Cuidar al pueblo de Dios. Hebreos 13:1. Permanezca el amor fraternal. El mandato de Dios es claro. Se debe mostrar en la práctica el amor fraternal. Veamos 3 ejemplos de amor fraternal. El primer ejemplo, mediante la hospitalidad. El segundo ejemplo, acordarnos de los presos y maltratados. Y el tercer ejemplo, hacer el bien y ayudarnos mutuamente. Con referencia a la hospitalidad, Pablo nos dice: no se olviden de la hospitalidad. Aquí no se refiere simplemente a la hospitalidad de hospedar a alguien, sino que hace referencia a la negligencia en este aspecto. Recordemos que el cristianismo era un movimiento que a menudo dependía de la hospitalidad. Pablo no tiene en mente la hospitalidad solo para los hermanos en la fe, sino para todos. Les recuerda a sus lectores que al recibir a extraños, algunos sin saberlo, hospedaron a ángeles. Cuando Pablo dijo estas palabras, tenía en mente la visita de los 3 hombres o seres celestiales a Abraham y a Sara. ¿Qué implica ofrecer hospitalidad? Implica desprendimiento, dadivosidad, implica compartir lo que tenemos con otras personas, implica sufrir con otros, que es lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora veamos el segundo ejemplo: acordarnos de los presos y maltratados. ¿Qué implica amar fraternalmente a los presos? Amar fraternalmente a los presos implica 2 cosas. Primero, que como creyentes tenemos la responsabilidad de recordar a los presos en nuestras oraciones. Y segundo, como creyentes tenemos la responsabilidad de brindar alivio a los presos mediante el apoyo material y emocional. En su exhortación, el apóstol Pablo nos recuerda que los hermanos encarcelados y maltratados en el pasado nunca fueron dejados solos. Pablo lo expresa diciendo que muchos se habían vuelto compañeros de quienes habían sido expuestos públicamente a las burlas y a las aflicciones. El término maltratados proviene del griego sunkakougeo, significa maltratar, soportar persecución. Este término hace eco en el ejemplo de Moisés, quien eligió ser maltratado con su pueblo en vez de gozar de los deleites temporales del pecado. Y por último, vamos a ver el tercer ejemplo de amor fraternal, es decir, hacer el bien y ayudándonos mutuamente. Finalmente, Pablo registra el ideal del amor fraternal, es decir, el ideal es ministrar las necesidades de otros.
Los ritos formales y las ceremonias no tienen significado para Dios si no se ama fraternalmente al prójimo. Dios no se agrada con la sangre de becerros ni machos cabríos, pero sí le agrada el espíritu de servicio sacrificado a favor de los otros. Recuerda, debemos demostrar nuestro amor y nuestra devoción a Dios con una vida de servicio para los demás. Codicia e inmoralidad sexual. Hebreos 13, 4 y 5. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. El amor fraternal se ve amenazado por dos graves problemas. El primero, la inmoralidad sexual, y segundo, la avaricia, que es idolatría. La inmoralidad sexual en el Nuevo Testamento proviene del griego porneia, término del que proviene la palabra pornografía en el español. Esta palabra porneia también traduce prostitución, fornicación e idolatría, y significa una renuncia a la pureza sexual. Y este término se utiliza principalmente tanto para las relaciones sexuales premaritales como para las extramaritales. Y también se utiliza para cualquier tipo de expresión sexual fuera de los límites de una relación matrimonial bíblicamente definida. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio rompen la confianza mutua y destruyen las relaciones familiares. Aunque la sociedad admita como buenas muchas relaciones bíblicamente ilícitas, debemos recordar que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, por su parte, la avaricia también rompe la confianza mutua, porque el avaro solo busca su propio bien, adora el dinero, no lo utiliza, solo se afana por incrementarlo. De esa forma se rompe la regla de oro que expresó Jesús: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. El amor al dinero era una de las principales categorías de vicios en el mundo grecorromano. De hecho, en otra carta, Pablo se refirió al amor al dinero como la raíz de todos los males. La defensa contra este problema de la avaricia o amor al dinero es, primero, un cambio de actitud. Debemos estar contentos con lo que tenemos. Segundo, debemos creer y abrazar las promesas divinas. Y por último, el mejor antídoto para esta forma de idolatría es la generosidad. Acordaos de vuestros pastores. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Otro asunto de importancia tratado en Hebreos capítulo 13, del 7 al 17, tiene que ver con la exhortación a respetar y obedecer a los líderes de la iglesia. Pablo comienza la exhortación con una invitación a acordarse de los dirigentes del pasado que les llevaron la palabra de Dios, y termina la exhortación con un llamado a obedecer a los dirigentes actuales. Los dirigentes del pasado probablemente sean los que les predicaron la palabra por primera vez y fundaron la congregación. El llamado a acordarse de ellos no se refiere simplemente a un ejercicio mental de recogimiento, ni a un tributo externo que les honre. Pablo explica que deben acordarse reflexionando sobre la conducta de ellos e imitando su fe. Para Pablo, el mayor acto de recuerdo y honra es la emulación. Entiéndese por emulación la imitación que se hace de una persona procurando igualarla o incluso ser mejor que ella. De esta manera, Pablo deja claro 4 asuntos de suma importancia. El primero, añade a los líderes fundadores de la congregación a la lista de héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Segundo, resalta a Jesús como el autor y el ejemplo consumado de la fe. Tercero, señala que Jesús es un ser inmutable. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Y cuarto, advierte sobre el peligro de los falsos maestros que cambian con el tiempo y cuyas enseñanzas llegan a ser diversas y extrañas. Pablo termina la exhortación con una invitación a obedecer a los dirigentes actuales. Debemos obedecer a los dirigentes porque ellos son quienes se preocupan por nuestras almas. Ellos se convierten en pastores que están a cargo del bienestar espiritual de la congregación o rebaño. Y ellos, los líderes, son los que van a dar cuenta a Dios por el estado espiritual de la iglesia. Y se nos invita a obedecer a los líderes, ya que son pastores adjuntos que sirven bajo las órdenes de Jesús, el gran pastor de las ovejas. No olvidemos que la combinación del cuidado y la fidelidad por parte de los dirigentes y la obediencia y la confianza por parte de los miembros producirá mucha alegría y bienestar para la iglesia. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. La relación entre las enseñanzas falsas y los alimentos, abordada en Hebreos 13:9, no se refiere a la distinción entre alimentos limpios e inmundos. No se refiere a esta distinción por las siguientes razones. Primero, Pablo no está preocupado en esta epístola a los hebreos por la distinción entre alimentos limpios e inmundos. Y en segundo lugar, el contexto sugiere que Pablo no está criticando a la audiencia por abstenerse de ciertos alimentos, sino por participar de ellos con la esperanza de obtener gracia de alguna manera. Y sabemos, por Hechos capítulo 15, que la iglesia cristiana primitiva sostenía y tenía bien claro que los creyentes son salvos solo por la gracia. Y ellos también sostenían y tenían bien claro que aunque seamos salvos por la gracia, se debe seguir obedeciendo a la ley moral de Dios y se debe seguir respetando algunas normas alimentarias. Sin ir más lejos, Pablo en este punto de la carta a los Hebreos capítulo 13 argumenta y dejó claro dos asuntos. Primero, que en el nuevo pacto el Espíritu Santo ha puesto los principios de la ley moral de Dios en el corazón humano. Y segundo, argumenta y deja claro que los sacrificios de animales y la mediación sacerdotal levítica en el santuario terrenal han sido reemplazados por el sacrificio y la mediación sacerdotal superior de Jesús, el Mesías. Pablo está advirtiendo a los hebreos que no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Aquí está refiriéndose al engaño de creer que aún era necesario seguir participando de rituales judíos o comidas litúrgicas que se celebraban como una extensión de los sacrificios de animales en el templo y que suponían que aportaban méritos espirituales o que a través de ellos se podía obtener la gracia salvadora. En este punto de estudio se puede concluir, primero, que las comidas y las bebidas no son agentes mediadores de la gracia. Segundo, que la gracia la recibimos solo a través del sacrificio y la mediación sacerdotal de Jesús. Tercero, que la gracia que recibimos mediante el sacrificio de Cristo es lo que nos brinda estabilidad y seguridad a nuestro corazón. Cuarto, que nosotros los creyentes tenemos un altar. Ese altar es la cruz de Cristo, de la que podemos comer espiritualmente. Quinto, que la gracia solo proviene del trono de Dios. Y sexto, la gracia es administrada por Cristo, ya que Él es nuestra ancla segura y firme que está sujeta al mismo trono de Dios. Cuando el corazón ha sido afirmado de esta manera, no será llevado ni movido por nuevas doctrinas, ni se desviará de los caminos de Dios. Salgamos a Jesús fuera del campamento. Hebreos 13:13. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Todo lo inmundo o indecente o despreciable debía ser arrojado fuera del campamento. ¿Qué se sacaba fuera del campamento israelita? Se sacaba los restos de algunos sacrificios,
los cuales eran quemados. Los residuos orgánicos se sacaban a los leprosos e inmundos, se sacaba a los blasfemos y criminales cuando iban a ser ejecutados. Estas formas de sacar todo lo inmundo fuera del campamento presuponía dos cosas. Primero, que la presencia de Dios estaba dentro del campamento. Y segundo, que todo lo que era impuro se echaba fuera porque Dios no estaba dispuesto a ver ni a morar con cosas inmundas, indecentes o despreciables. Ser echado del campamento era pues algo vergonzoso. Y Jesús llevó esa vergüenza al ser crucificado fuera del campamento. Es decir, Jesús sufrió en la cruz fuera de Jerusalén. Esto enfatiza la vergüenza que soportó. A Jesús, Israel, su pueblo, lo repudió, lo ejecutó fuera de la muralla, como una cosa inmunda, indecente y despreciable. Pablo nos exhorta a todos los creyentes a seguir a Jesús fuera de la puerta, soportando la vergüenza que él soportó. Este fue también el camino que siguió Moisés, quien eligió llevar el vituperio de Cristo en lugar de los tesoros y las glorias de Egipto. No obstante, el libro de Hebreos sugiere también que la presencia de Dios ahora está fuera del campamento. Esto implica dos cosas. Primero, que el acto de seguir a Jesús fuera del campamento significa llevar su vituperio o vergüenza. Pero el acto de seguir a Jesús fuera del campamento también significa salir a su encuentro. Pablo anima a los lectores a seguir a Jesús, invitándolos también a considerar el camino del sufrimiento y la vergüenza, ya que es también el camino hacia Dios. Este camino de sufrimientos son una disciplina momentánea para producir frutos apacibles de justicia. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática. Y con ayuda de Dios, nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, active la campanita y le des like. Bendiciones.